Bienvenido, bienvenida a este cuento hipnótico que te ayudará a resolver problemas cuando los sientes como indefinidos, inabarcables, cuando no sabes por dónde empezar. Los cuentos hipnóticos están diseñados para buscar y activar en nuestro inconsciente maneras de resolver diferentes problemas, afrontar situaciones conflictivas, activar poderosas fuerzas inconscientes dormidas a veces en nosotros para ponerlas al servicio de nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra felicidad, etc. El cuento hipnótico es una narración al estilo de un cuento que sigue lineamientos de tipo hipnótico. Tiene su origen, así con este nombre, en el estilo terapéutico de Milton Erickson, aunque en realidad el origen se pierde en la noche de los tiempos, ya que el estilo narrativo de tipo hipnótico ha sido utilizado en diferentes contextos, a veces de salud, a veces de enseñanza, y probablemente de manera intuitiva, sin saber que se estaba realizando una narración hipnótica tal como se la conoce hoy. Sin más preámbulo entonces, te dejo en compañía de este cuento. Y no te preocupes si te aburre o si te da sueño, incluso si te duermes durante la narración. El cuento está diseñado para hablarle a tu inconsciente. Si tu mente consciente se duerme, no hay ningún problema y hasta puede ser mejor. En un lugar en donde puedas descansar, toma una postura confortable. Siente ahora tu respiración. El mar era su casa. Ya no podía recordar la primera vez que se había subido a un barco. Le gustaba navegar y esa soledad que muchos no entienden. Pero jamás está solo en el mar. Algo con lo que siempre se puede contar es con ese murmullo del mar, el sonido de las olas que jamás se calla. Uno aprende primero a ignorar ese sonido y luego aprende a amarlo. Muchos lo llamarían ruido, las olas golpeando entre sí, el sonido del mar contra el barco, gotas que saltan y caen nuevamente con un murmullo infinito. Ese murmullo aparentemente no tiene sentido, pero con el tiempo se aprende la verdad. Uno está rodeado de voces, voces que te hablan, que te llevan a la calma, a la tranquilidad. Voces, una voz que te habla directamente y escuchás al mar y entendés que es un ser más antiguo que cualquier otro que conozcas o haya sobre la tierra, y ese ser te está hablando y ese ser te dice que aprendas a valorar esa calma, esa tranquilidad, esa paz interior, y que aprendas a escuchar las otras voces que te rodean, prestar atención, aprender, realmente aprender del sonido del viento sobre las olas, del sonido de las gaviotas, del sonido del barco, la sinfonía de sonidos que siempre nos acompañan, pero nunca les llegamos a prestar atención. Si solo por un momento pudiéramos detener la mente y escuchar, realmente escuchar, oiríamos esa voz dentro nuestro que nos habla con una sabiduría que ya casi está olvidada. Es una voz que nos habla desde el infinito. En el mar es fácil, muy fácil llegar al infinito, escuchando las olas, escuchando esas gotas que caen. Forman una espuma blanca que ves ir y venir por el azul verdoso del mar. Ese azul verdoso que se hace azul celeste mucho más allá, adelante, en el horizonte. Esa línea recta que está justamente en el infinito.
una línea que divide el azul celestial del azul profundo del mar. Esa línea con manchas blancas, nubes con formas caprichosas, pero que igual que el mar, esas formas blancas y grises, lejanas, también tienen algo que mostrarnos. Así, mirando el horizonte lejano, mirando esas formas, recordaba, veía con el ojo de la mente un tiempo pasado, lejano en el tiempo, como en el espacio. Veía el mar, veía los acantilados, veía una casa, veía un fuego dentro de la casa, veía esas formas que dibujan las llamas como un animal vivo devorando la madera, llamas rojas, azules, chispas saltando y girando por el aire, dibujando formas, espirales, líneas rectas, las sombras de la casa bailando a su alrededor. Recordaba, iluminado solo por ese fuego, esa luz danzante, una luz que iba y venía como el mar. Recordaba el blanco amarillento y viejo de un libro. Se veía a sí mismo pasando las páginas, una a una tras otra, contemplando los grabados de color negro y pintados con infinitas líneas finísimas. Recordaba el libro claramente, su textura, la textura del papel en sus manos, el olor ligeramente húmedo, ese olor a papel viejo, con algo de polvo, el peso del libro sobre sus piernas, esa sensación de calma, de seguridad, el peso de su propio cuerpo, el calor del hogar, el suave aroma a humo, la tranquilidad que sentía mientras tenía ese libro en las manos, la seguridad, la calma, la felicidad. Recordaba que el libro trataba sobre un explorador, alguien que recorría infatigablemente el mundo, buscando, sin cansarse, sin dejarse llevar por el abandono. Alguien con la fuerza necesaria para empujar cualquier obstáculo que impidiera su camino. Recordaba especialmente un capítulo donde el explorador había sido arrastrado por las circunstancias a un lugar perdido, olvidado. Sentía la soledad, el infinito cansancio de su viaje sin fin. En esa incómoda situación en la que se encontraba, había conocido a un anciano que le hacía sentir bien, que le ayudaba a levantar de sus hombros buena parte del peso de sus viajes. Ese anciano podía sentir dentro suyo, sin dudas, que el explorador estaba buscando algo que él mismo no conocía, que ni siquiera sabía que estaba buscando. El verdadero problema que le hacía sentir esa fría incomodidad era otro. Había notado que en sus sueños el explorador se agitaba, se movía como pateando algo invisible. Algo se agitaba dentro, algo que no sabía cómo afrontar. El anciano, con la sabiduría que solo pueden tener los grandes espíritus, los espíritus puros, le había enseñado algo. Muchas veces, cuando el explorador estaba como ausente, pensando, había visto que sus ojos miraban al infinito. Una vez le preguntó qué veía cuando miraba al infinito, y el explorador le contestó que era eso
que veía y le preocupaba. Entonces le dijo que seguramente esa imagen estaba demasiado cerca, demasiado presente. Le dijo que con la mano de su mente empuje esa imagen hacia atrás hasta que su tamaño sea manejable. Si bien al principio le costaba entender qué significaba eso, probando, descubrió que si realmente, literalmente, empujaba esa imagen hacia atrás, podía darle un tamaño manejable, hasta sentirse cómodo con esa imagen, y podía dejarla en un lugar que le permitiera ver ese problema con claridad. A veces esa imagen tenía sonido y también descubrió que podía hacer lo mismo con esos sonidos, bajarles el volumen hasta que se convirtiesen en un murmullo tranquilizador o reemplazarlos por el murmullo del mar o agregarle palabras que le hacían sentir mejor, más cómodo y más seguro. También descubrió que a veces estaba tan metido en esa imagen de sus problemas que no podía verse a sí mismo solucionarlos y simplemente debía dar un paso hasta pararse atrás de sí mismo y verse a sí mismo en esa situación molesta desde afuera, desde arriba o desde atrás, más lejos o más cerca. Y así podía tener una nueva perspectiva sobre su problema. No recordaba cuál era el problema del explorador, aunque recordaba el libro con exactitud. También recordaba la casa donde lo había leído, sobre esos acantilados, frente al mar, a un mar igual al que ahora enfrentaba en su barco, todos los días, como hoy, que miraba el horizonte y recordaba mientras oía el ruido del mar y las olas, y recordando podía sentirse maravillosamente bien, llevándose esa calma, esa paz, esos aprendizajes, donde fuera que realmente los necesitara.